Bueno, le damos la bienvenida en nuestro estudio a Julio Schilling, que por supuesto estaba invitado hoy especialmente, como casi todas las semanas lo tenemos con nosotros. Ojalá lo tuviéramos más tiempo, por la capacidad de Julio de conocimiento, de analizar y de evaluar todas las situaciones. Hay un tema, Julio, al margen de que si quieres hacer algún comentario sobre este llamado de Amnistía Internacional, pero hay un tema que encendió el mundo político internacional, y me refiero a la detención en Canadá de la vicepresidenta de la empresa Huawei, Wang Shu, que es la hija del dueño. Y obviamente hoy en el día de hoy sale la noticia que ha sido puesta en libertad bajo fianza, o sea, está en su casa, pero no puede moverse de Canadá. Explícanos un poco para que nuestros amigos de Cuba, nuestros oyentes, conozcan esta crisis que es delicada, porque China ha protestado airadamente, inclusive a Estados Unidos, por la detención. Hubo un retiro de embajada de diplomáticos. ¿Cuál es la situación alrededor de esta situación en Canadá con una empresaria china? Cómo no, con mucho gusto. Y solo para añadir de la importancia que tienen campañas de concienciación como la que se está llevando a cabo a favor del doctor Cardet, que esto va más allá de no solo el doctor Cardet, se habla de todos los cubanos, de todas las personas que tienen que vivir al margen de derechos elementales porque hay un régimen que te prohíbe expresiones libres. Entonces esto es lo que le da color y rostro a esas caras que están, o sea, padeciendo esa gran injusticia. Así que felicitamos a Amnistía Internacional. Mira, lo que estamos viendo, y de nuevo siempre es un placer estar con ustedes, lo que estamos viendo con el caso de la empresa Huawei es primero una respuesta de la justicia estadounidense a violaciones de sanciones impuestas contra el régimen de Irán. Pero en adición a eso, porque la oficial financiera principal, que es Meng Wanzhou, que es la persona de que está implicada y ha sido arrestada en Canadá en movimiento, y Canadá pues cumpliendo con protocolos legales, estándares internacionales, pues la arresta de acuerdo a acuerdos que tiene con la justicia norteamericana por mentirle a instituciones acerca de una empresa afiliada a Huawei, Saicom, que es una empresa que ella decía que no tenía nada que ver con la empresa china Huawei, pero sí tiene que ver de todo. Y al mentirle a esas instituciones, a esos bancos, pues en efecto esos bancos pasaron fondos a esa empresa Skycam como si fuera una empresa independiente que no lo es. Pero para apreciar esto, tenemos que entender que Huawei es un invento de las Fuerzas Armadas de China comunista. O sea, el padre de Meng Wanzhou, que es Ren Zhengfei, o sea, un nombre, estos nombres son difíciles de pronunciar, es ingeniero de las Fuerzas Armadas chinas, fundó esta empresa en el año 1987, y en efecto Huawei es el brazo tecnológico de las Fuerzas Armadas chinas. Hoy en día es la segunda empresa más grande fabricante de dispositivos celulares después de Samsung, y es la séptima empresa en información tecnológica más grande del mundo en términos de ingresos. O sea, estamos hablando que se ha convertido en un gigante en el mundo de la tecnología. Entonces, vemos por un lado una dictadura comunista que por medio de las Fuerzas Armadas ha perfeccionado y a propósito hubo empresario y perfeccionamiento, recordando que en los años 80 en Cuba comunista la noción del perfeccionamiento empresarial, donde el dictador Fidel Castro pues en efecto utilizó y le dio camino a las Fuerzas Armadas antes de la liberación de los años 90 para que las Fuerzas Armadas se convirtieran en una clase empresarial. La lección la tomaron desde la década de los 80 de China. De las primeras 40.000 empresas en China comunista, 37.000 de ellas estaban lideradas por elementos de las Fuerzas Armadas de China. Entonces, la idea detrás de eso es doble. Uno, tratar de garantizar de que no vaya a haber un golpe de Estado, cooptar
plenamente las Fuerzas Armadas, y segundo, tener una cierta disciplina en el sector económico, el mismo pretexto del perfeccionamiento empresarial en Cuba. Yo quería volver, Julio, al delito. O sea, claro, evidentemente, esta hija del fundador de la empresa, que obviamente es una empresa militar, violó una ley de Canadá y de los Estados Unidos, porque, es más, la acusan de fraude. Totalmente. Por negociar con una empresa iraní, que está prohibido en estos países hacerlo. Claro. Pero el trasfondo de la magnitud del poder de esta empresa es lo que hay que apreciar. Y efectivamente ella está acusada de fraude que desde el año 2009 al 2014 le mintió abiertamente. Y ella es la oficial principal financiera, en otras palabras, la persona responsable de todos los reportes financieros de la empresa Huawei. Entonces, más allá de que de nuevo es la hija del fundador, estamos hablando de alguien de la cual instituciones financieras dependieron y tomaron por hecho el testimonio financiero que estaba dando, que eran totalmente fraudulentos para esquivar las sanciones norteamericanas, específicamente a Irán. En otras palabras, Saicam logró traspasar fondos y vender productos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses, por los testimonios falsos que dio la señora Meng Wanzhou. Entonces es sumamente importante y yo diría que importante en el sentido de que los Estados Unidos se están haciendo a respetar sanciones contra dictaduras. Yo me imagino que el castrocomunismo podría estar en cierto sentido preocupado cuando vea una actitud de precisamente de esta administración y de Canadá, que bien ha respondido y el primer ministro Trudeau lo dijo claramente: esto no obedece a objetivos políticos, estos son cumpliendo con la ley y tratados de la justicia canadiense. Y esto viene a colación porque recientemente hubo una cumbre en Buenos Aires del G20, donde el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping llegaron a un principio de acuerdo que en cierto sentido la gente lo miró como positivo, la posibilidad de que la guerra de las tarifas, la guerra tarifera entre China y Estados Unidos, que le hace daño a todos, terminara, se tranquilizara. En el momento donde hay una espera, o sea, hay una espera de unas semanas, a ver si China además cumple con las promesas de comprar más productos agrícolas en Estados Unidos. Prometió, creo que 1.300 millones en compras agrícolas, que eso aliviaría un poco la tensión comercial por la guerra de las tarifas. En medio de eso viene la detención en Canadá, y eso en cierto sentido enturbió la esperanza de este supuesto acuerdo primerizo. Bueno, es que hay una preocupación. Mira, China comunista tiene una reputación connotada de robo de propiedad intelectual, de estar en este tipo de actividad. Esta orden fue emitida en agosto, el orden de arresto fue en agosto, y aprovechando precisamente el movimiento de la señora Meng, que dicho sea de paso, en los últimos 10 años le han emitido como 7 pasaportes diferentes. O sea que es una persona que busca por todos los medios de esquivar la ley, y al final pues se está responsabilizando y tiene que rendir cuenta por su gran agravo. Tomando en cuenta el tamaño que tiene Huawei como empresa, es algo muy importante. Julio, como siempre, te agradecemos tu análisis y por supuesto tu presencia aquí con nosotros en Levántate Cuba, y sin mucha demora.